Sí, amigos, el tema de hoy en Ágora de Azuero, su programa importante para ir conociendo la península, las provincias de Herrera y Los Santos, para ir incursionando en sus problemas históricos, problemas culturales, educativos, ambientales, de diversa naturaleza. Tenemos este encuentro semanal con el tema justamente de en el día de hoy, tema 36 en Ágora de Azuero, docencia y realidad peninsular. Hemos escogido esta temática eh, fundamentalmente por el hecho de que cada vez es más vital que en Panamá la gente que nos agitamos en docencia, investigación y otros temas, y la población en general, conozca un poco más, en este caso, sobre la península de Azuero y esta relación importante entre docencia y realidad peninsular. Porque si nosotros nos hacemos la pregunta sobre qué debería, al menos básicamente, conocer un educador que se desempeña en esta parte del país, ¿cuáles serían esas temáticas que podríamos añadir al respecto? Tendríamos que tener una visión de esos orígenes, de estos problemas que tiene la región y los desafíos, porque al fin y al cabo la educación es un sistema completo que no solamente implica al docente, al estudiante, sino a la familia y a la sociedad en general. De hecho, tenemos un problema a nivel nacional muy serio con el sistema educativo que necesitamos transformarlo. Pero veamos este enfoque aquí en este tema, este enfoque peninsular sobre esa relación entre la docencia y la realidad en esta parte del país. Lo primero que hay que tener claro es entender ese entorno, eh, tener una visión desde atrás de la península. ¿Cuánto tiempo tiene la península de existencia? Aproximadamente 60 millones de años. Y 60 millones de años no son poca cosa. Me estoy refiriendo al sector de El Canajagua y Cerro Quema, ese sector que era antiguamente una isla cuando no existía Centroamérica y estaba separado el norte del Suramérica y había un océano gigantesco. Eh, ya existía esa parte del área del Canajagua y Cerro Quema, lo cual implica que estamos hablando de una región de larga data, de mucho tiempo atrás, de una región que podríamos indicar que tiene aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, 80 kilómetros de ancho por 100 de largo, que sería las dimensiones que tiene la península. 80, 90 por 100 es ese cuadrilátero que entendemos como península de Azuero y que ha venido forjándose a lo largo de mucho tiempo, como hemos indicado hace un momento. La presencia humana aquí está datada aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. No existían algunos sitios, eh, ciudades en América, y ya había gente en esta área de la península. 10.000 años es mucho tiempo. Si incluimos los 2019 años posteriores, estaríamos hablando de 12.000 años de presencia humana aquí, desde los grupos precolombinos hasta la llegada de los españoles 500 años hasta la época contemporánea. Eh, Eso es importante con una población que siempre se asentó en la región oriental de la península, en ese sector tan importante que va desde el río Escoria, el río Escotá, hasta Punta Mala, Morropuerco, ese cuadrilátero importante que es la península de Azuero, que ha venido evolucionando a través del tiempo y que tiene un tipo humano muy particular y que ha creado en este país una identidad muy propia, una identidad que le ha dado lustre a la República de Panamá. Y en ese cuadrilátero que tiene sabanas en la sección oriental y tierras un poco más altas en la occidental, con ríos que drenan hacia el área oriental y
un poco más largos, como el río La Villa y los demás, y ríos que van en el área occidental, menos largo, pero más torrentosos, con más fuerza. Eh, Eso es lo que comienza uno a entender, que tiene un docente que trabaja en la península de Azuero, cuando tiene sus estudiantes en su aula de clase, y me refiero primaria, secundaria, universidad, lo que recibe ahí es un hombre, un ser humano que es producto de este contexto importantes, de un tipo humano muy particular, en su gran mayoría tipo mestizo, de influencia española con indígena, lo poco de indígena que quedó en la península, y con influencia del negro afrocolonial. Esto hay que tenerlo presente, muy importante, y un docente tiene que entender los factores que han forjado esta región y que diríamos un factor vital es indiscutiblemente la tierra. Este es un hombre muy ligado a la tierra, con un sentimiento muy arraigado en su forma de ser, eh, y que tiene ese factor que bordea su cosmovisión del mundo. Es un hombre terrenal, un hombre eh, que ama su tierra, un hombre que crece en minifundios, pequeñas propiedades, con ciudades no tan numerosas, con poblaciones que aún hoy día apenas superan los 200.000 personas, pero que tienen un gran impacto en términos de identidad cultural. Y ese hombre, eh, usted tiene que añadirle el factor religión. Este es un segundo factor importante para entender al hombre que habita esta zona. ¿Cuánto ha influido la cultura religiosa en el hombre que habita esta parte del país? La religión es un factor que logra nuclear a la población, que no solamente va a ser una creencia en un Dios, sino que va a organizar los espacios de Azuero a través de lo que van a ser posteriormente las parroquias, desde cuando se establecen por vez primera, desde el curato de la Villa de los Santos en el siglo XVI, desde los tiempos de Parita o Paritá, desde los tiempos de PC, un pueblo importantísimo de la actual provincia de Herrera en términos históricos, o la Villa de los Santos, naturalmente, las tablas para hablar de pueblos más antiguos. Eh, y eso es muy importante, porque estamos hablando de un joven que va a estar desarrollando, los jóvenes a través del tiempo van a crecer en un ambiente muy rural, un ambiente de mucha influencia de la religión católica. Estamos hablando de tierra, estamos hablando de religión y estamos hablando de burocracia, de las instituciones que son creadas para administrar la zona y que van a tener una gran influencia en esta parte del país. Eh, por eso la educación va a tardar en esta parte del país, como fue característica de América Latina y como fue característica de Europa también. Si esto de estar educado en términos de mayoría es una cosa reciente, relativamente reciente, y va a ser un problema muy ligado a esta región que es básicamente agropecuaria, pero que en su mayoría eh, tiene formaciones educativas que no están ligadas al agro. Por lo tanto, los muchachos tienen que emigrar, pero esto lo vamos a ver más adelante, porque esa educación realmente no comienza formalmente, sino al inicio del siglo XX, con fuerza. Hubo algo en la segunda mitad del siglo XIX, pero muy tímido en términos de educación, y fue una educación dirigida sobre todo a gente que tenía algún tipo de ingreso. Lo que era el pueblo propiamente dicha era básicamente analfabeta, hasta que los liberales a principios del siglo le dan un vuelco a esa situación y las masas populares van a comenzar a tener mayor acceso a la eh, eh, educación. Ahora, ahí hay algo importante.
¿Cuándo ese mundo rural tradicional comienza a cambiar? Naturalmente en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, que va a ser el siglo de las grandes transformaciones en la península de Azuero, transformaciones importantes que implican cambio social, que implican cambio cultural, que van a significar llegada de nueva tecnología, nuevos medios de transporte, se desplazan los, los barcos, Porras construye la carretera y comienza una integración más fuerte a lo largo del siglo XX. Y también eso va a crear otro problema en el hombre de la península, que es que va a comenzar a perder parte de su identidad, como vamos a ver. Y se va a crear un hombre que en algunas investigaciones yo he dicho que vivimos una realidad entre guarapo y Coca-Cola, entre lo tradicional y lo moderno, entre la chicha de junta y la pizza, o si usted quiere, entre los bollos y casualmente eh, las hamburguesas. Un hombre que ahora mismo está viviendo procesos importantes y el educador tiene que entender esa situación. No puede vivir aislado, no puede creer que él está solamente para dar una clase en el aula y que se va para su casa y ahí terminó su responsabilidad. Eh, Tiene que tener una visión, eso que llamamos en sociología imaginación sociológica. La imaginación sociológica, que es la capacidad para entenderse uno como ser biológico y también como ser social y como ser cultural, y para entenderse en la época que le ha tocado vivir. Porque si el educador no tiene una idea clara de la época que le ha tocado vivir, entonces ¿cómo va a guiar a esos jóvenes que están en sus aulas de clase? ¿Cuáles van a ser los senderos que él pueda trazar, pueda indicar a los jóvenes de cara a su futuro? Eso es lo que nosotros podemos indicar. O sea, me parece que ser educador no es un relajo. ¿No? ¿Acaso sea una de las profesiones más serias, de más impacto sobre la sociedad? Porque lo que se forja en esas aulas de clase va a ser ciudadano del mañana. Y a eso obedece gran parte de la crisis que nosotros estamos viendo. A esta hora yo quiero hacer un alto para reconocer a alguna gente, naturalmente, que siempre están con nosotros a lo largo de a José Danilo Robles Mendoza, Edilza Rivera, Soraya Ballestero, en la austral y turística población de Tonosí, a Silsa Navarro, a María Alvarado, a Gonzalo Agustín Medina, muchas gracias por estar con nosotros, Alexander Barría, Edgar Iván Vázquez, aquí en la Villa de los Santos, el licenciado en Derecho, Evaristo Barría, Alec Ernesto Barahona Muñoz y José Luis Pinzón Amores también, nuestro saludo, igual que a Jorge Luis Vázquez, Osiris Carrasco Castillo, Daniel Lorenzo, entre otras personas, José Luis Pinzón Amores, Juventino Caballero, Araceli Rodríguez, y César Juárez, Abdiel Rodríguez, Amable Gutiérrez y Carlos Zanate Espino, Omar Chipsen Jiménez, Joaquín Palma, que dice buenas noches. Nos reportamos con el tema de hoy, muchas gracias. Igual que a José Luis Pinzón Amores, dice, hable sobre la historia de los sombreros. Bueno, nos gustaría, pero el tema de hoy es educación. Y siempre nos centramos en un tema para poder profundizar un poquito más. Ilka Gutiérrez, Roberto Achón Falcón, Victorino Chávez, catedrático de la Universidad de Panamá, igual que Roberto Achón, Jessica Caballero, Amelia Sanjur, nuestra distinguida amiga y colega Dalvis García, Linet González, Manuel Rodríguez, Mayra Castillo. El tema de hoy en Ágora de Azuero es docente y realidad peninsular. ¿Qué sabemos nosotros como docentes sobre la zona? Porque la educación es producto de la época. Si bien se enseñan valores que son más universales,
si uno no tiene una visión un poco clara de para qué educa, cuándo educa, en qué momento educa, entonces vamos a tener dificultades. En efecto, si uno no entiende el mundo que viven nuestros jóvenes en ese periodo de transición entre rasgos tradicionales y modernidad, en esa distancia enorme entre aquellos que crecimos con biombos y tapones y estos jóvenes de ahora que crecen con teléfonos inteligentes, con computadoras, eh, con Netflix y cuanta cosa ha habido y a ver, que no es mala, efectivamente, pero que tenemos que ubicar a ese joven en tiempo y espacio. Ese es el trabajo de la educación, más allá de llenar la cabeza con información, más allá de que el docente pueda brindar, pueda instruir. Lo que necesitamos es que se eduque. Y educar es instruir más enseñar valores, más enseñar su papel en el mundo. Eso es importante en educación peninsular. Digo peninsular, pero puedo decir nacional. Eh, Hablo de la península simplemente porque tengo esta zona como objeto de estudio. Eso es todo. ¿Ah? Pero no es que tenemos una visión cavernícola de los problemas mundiales, ni superregionalista. Es que este es mi contexto. Y este es el contexto que yo tengo que comprender en el marco de contextos de más largo aliento, como sería el caso de las cosas que están pasando en el mundo en los tiempos actuales. Por eso, aparte de conocer un poco de la cultura, de las tradiciones, de conocer un poco de la historia de esta península, de la geografía de esta península, porque yo me encuentro, por ejemplo, con jóvenes universitarios que nunca han ido a Pedací, que hablarle de Tonosí es como hablarle de París, ni que hablar que vayan a las minas, por ejemplo. Entonces eso está indicando que hace falta contextualizar la educación y que hace falta romper el intramurus escolar, es decir, el campus de la escuela, para entender el resto de la sociedad. ¿Cuáles son los problemas que un educador, por ejemplo, de esta zona debería prestarle atención? Obviamente el sector agropecuario, que está en crisis eh, y que está generando un problema muy serio en la península y que repercute enormemente en, en los jóvenes que están en los claustros educativos, eh, porque sus padres muchos dependen de ellos y su economía está centrada en la actividad agropecuaria. Ese es un problema que ya aquí le hemos dedicado un programa en especial, el asunto del sector agropecuario. Hemos dicho en otra ocasión que a nivel nacional el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto, es decir, al PIB, era en los años 50 de 25%, es decir, de cada 100 balboas que se generaban en el país, 25 venían del agro. En el año pasado, de cada 100 balboas, si acaso 2 balboas se generan en el agro. Es una crisis impresionante para una región de esta naturaleza, para jóvenes que crecen aquí, que tienen necesidades, porque satisfacer las necesidades del educando es importante, ¿no? Muchachos que llegan al aula de clase con hambre, que no han comido bien. Eh, claro, nosotros no tenemos el dramatismo, por ejemplo, de las comarcas, que es injusto lo que está pasando allá en términos de lo que se está haciendo con la juventud. Pero, y no es que estemos mejor, ¿ah? Es que esto tampoco puede ser ninguna de las dos manifestaciones. Entonces hay que atender ese sector para ir estabilizando también lo que es
la educación y para que el joven pueda meterse a estudiar, a convertirse en un profesional agropecuario con buena formación, porque ahora él sabe que en un sector agropecuario en crisis, ¿para qué va a estudiar el sector? ¿Para qué va a estudiar? ¿Para qué se va a meter en el sector agropecuario? Esa es la realidad. ¿Ah? En el fondo no es que no tenga conciencia, sino que no hay generación de empleo, porque tiene que vivir de algo, no va a vivir del aire. Entonces ese sector tiene que ser atendido. Eh, Sume usted un segundo problema. Estos problemas que voy a mencionar casi todos los hemos visto, pero vamos a reunirlo eh, para tener una visión de lo que aquí pasa, para ir formando la cosmovisión que debe tener el docente. El segundo tema, obviamente, es el problema de la depredación ambiental, de la destrucción del ambiente en la península. Dramático lo que está pasando aquí y que se hace más evidente en el verano, pero que es permanente. Eh, una región deforestada impresionantemente. Una región que nada más tiene 6% de bosque. 94% ha sido talada. Una región donde yo no sé cómo viven los animales aquí en esta zona, aparte de las temperaturas, que en este tiempo, por ejemplo, están subiendo a 36 grados y una sensación térmica de 40, con un ganado, por ejemplo, que no tiene dónde cobijarse, o con aves que no tienen casi árboles, con venados que no tienen que a dónde ir, con la zona de la costa también deforestada en los manglares. Esto es también, incide en el sistema educativo y, y el educador debe entender que él estudia, que le enseña para algo y que debe comprender estos fenómenos. Y junto a la depredación ambiental, súmele usted el tercer problema, el problema de la depredación cultural. Así como hay una tala de bosque, hay una tala de la cultura. Hay una destrucción despiadada de la cultura nuestra por factores que tienen que ver con los medios de comunicación, con la integración que ha tenido en el siglo XX imperfecta de la región al desarrollo nacional. Eh, esa tala cultural está haciendo un daño tan terrible como la tala de los árboles, si no más. Le está quitando al joven el hecho de que él pueda decir quién soy yo, que no pueda decir de dónde vengo, cuáles son mis antepasados, por qué tengo este rostro y cómo se formó mi familia. El problema de la identidad, pues, que lo entendió Zárate perfectamente en los años 40, hace, 60, 79 años atrás. Esto, este es el caldo de cultivo de la educación. Aquí crecen nuestros muchachos. Aquí son educados por docentes que tienen la obligación, no solamente legal, sino ética, moral, de comprender ese contexto donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sector agropecuario, depredación ambiental, problema de la depredación cultural. El tercer problema tiene que ver con lo que ha pasado con la cultura, con el problema de la comercialización de las actividades de índole folclóricas, con el problema de la socialización, con el exceso de fiestas, de bailes que distraen a nuestros jóvenes de el cultivo del intelecto, del desarrollo de su cerebro, de su mente. Ese es un problema
muy serio en la península de Azuero, lo que en otro momento hemos llamado la cultura del jorón. Eh, sí es bueno que nos divertamos. El culantro es bueno, pero no tanto. Y aquí hemos rebasado el límite. Eh, de manera que el joven le cuesta trabajo concentrarse en sus cosas porque tiene demasiados distractores, demasiado jarana, demasiadas salas de baile, demasiadas cantinas. Y no es que no sean necesarias, sí lo son. Pero sabemos que en una sociedad tienen que darse todas estas cosas, pero hasta cierto nivel. Cuando eso representa un atentado contra la vida de la gente, entonces, si aquí hubiera políticos de verdad, eso tendría que controlarse, eso tendría que ponerle un límite importante. Hay además del sector agropecuario, el problema de la depredación ambiental, el problema de la identidad cultural, el problema de la socialización y el exceso de fiesta, el asunto poblacional. Eso se vive en el sector educativo. Cuesta trabajo planificar en educación en Azuero, porque hay mucha migración interna, porque hay un movimiento entre la costa y la montaña, porque el Ministerio de Educación calcula que necesitan tantas jaulas eh, en el área, para colocar un ejemplo de las minas, pero cuando vienen las clases, resulta que en los sectores de la montaña se están cerrando las escuelas y en el área de la costa hacen falta aulas o no se cuenta con los recursos necesarios. Ese, ese problema poblacional que afecta al sistema educativo, el despoblamiento, porque somos poca gente en Azuero, 200.000 personas es casi nada. Es más, si el país tiene poca gente, 4 millones de personas es nada comparado con otras naciones. Eh, para un país rico, para un país que tiene recursos increíblemente altos. Eh, y ligado a este problema de la población, tenemos una población que está creando cinturones de miseria, que los ha creado en el siglo pasado y los va a seguir creando en este siglo. Problema que a mi juicio lo va a vivir dramáticamente en estas décadas una población como Chitré, que está creciendo en población, pero que no tiene planificación y que la gente está migrando. Te lo ve en la Villa de los Santos, los sectores de la costa, lo ve en ciudades como Las Tablas, incluso en poblados como Guararé, que hace rato tienen eh, áreas de población de muy bajo ingreso, que saturan muchas veces los centros de salud, las escuelas, porque no pueden vivir en las áreas de las montañas. Y a todo eso, el problema de los que se van, de los migrantes. Azuero tiene un problema de que la población tiene un crecimiento muy bajo y los jóvenes se van de la península buscando trabajo en otras latitudes. Pero cuando se jubilan, regresan. Busque usted en estadística y censo los índices de senilidad y se va a quedar con la boca abierta. Cada vez la población de 40 años en adelante es mayor. El índice de senilidad está aumentando. Eso significa que vamos a tener un problema de salud muy serio. Vamos a tener, no, tenemos. Necesitamos más geriatras, más especialistas en viejo, entre comillas. Entre gente que ya es de la tercera edad y que necesita un trato especial. Más geriatras en enfermería, en medicina, en psicología. Eh, pero ahora mismo no tenemos el personal suficiente. Y esto está ligado a este problema de la población, a este problema de la economía, entre muchas otras cosas. Nosotros tenemos muchas fortalezas en la península, muchas cosas que son importantes,
Pero aquí estamos hablando de nuestras debilidades. Y esta es una de las debilidades que nosotros estamos teniendo. El problema del despoblamiento, el problema de los índices de senilidad, el problema también de que otros sectores están viendo en algunas ciudades nuestras mayor tranquilidad y paz, también están viniendo, porque también hay un flujo menor, incluso de la capital, que está llegando a la península, eh, o de los grupos indígenas, particularmente los Nove Buglé, que vienen para trabajos de zafra y que obviamente se quedan porque ven mejores condiciones de vida. Ese problema tiene que ser atendido y la educación eh, es importante. Porque imagínese usted un indígena, no me bugle, que lleva a su hijo a una escuela en Azuero, donde el maestro no sabe hablar el idioma no me bugle. Entonces, ese niño va a crecer con un idioma que no es el suyo y va a significar una pérdida de lo que él es como indígena, porque tiene una dignidad como ser humano en términos de cultura también. Pero obviamente estos son sectores de población menores que los flujos que emigran desde la península. Eh, si usted quiere que lo veamos en un problema grueso de la península, yo diría que tenemos un crecimiento sin desarrollo. Estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando. Estamos teniendo mejores carreteras, estamos teniendo mejores centros comerciales, eso que la gente en Panamá se empeña en llamar mall, pero que realmente es un centro comercial, para usar una expresión castiza. Eh, eso, porque, bueno, en los últimos tiempos tenemos semáforos, que ya no, antes no había, y tenemos ahora otros puentes distintos. Eso es crecimiento. El desarrollo se mide en la calidad de la vida de la gente. Si la gente no tiene calidad de vida, entonces los indicadores pueden mostrar cositas bonitas, pero no están indicando nada de la gente, de la diversión. Azuero tiene un cine para 200.000 personas. Un cine para 200.000 personas. Tiene unas bibliotecas públicas dignas de mayor atención, un personal muy bueno allí en las bibliotecas. Por ejemplo, las de las capitales de la provincia de Herrera y Los Santos. Inadmisible que a la altura del 2019 Chitré todavía tenga esa biblioteca o Las Tablas tenga la biblioteca que tiene, sin hablar todavía de los distritos. Eh, Eso no puede ser, no puede continuar. Que no tengamos casi parques y que los parques que tengamos están casi todos pelones. No dan ganas de ir a esos parques. Incluso se han deforestado hasta los parques, se han tumbado los árboles, se han destruido muchas cosas. Y el muchacho nuestro crece en ese ambiente. Y eso el educador tiene que comprenderlo. No es que se va a convertir en un redentor del mundo para que lo crucifiquen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que se pueden hacer más cosas de las que estamos haciendo. Entonces hay un crecimiento sin desarrollo. Muy importante. Vamos a ver si tenemos por aquí algunos comentarios importantes con la gente que todas las semanas nos sigue, con Lourdes Mayelín Chavarría, muchas gracias. Elsa Smith, Nelly Montesa, nuestra prima, saludos para ella. A ver por aquí, Donald Sáez también. Donald Sáez creo que nos sigue allá en España, no sé si todavía estará por allá, estudiando qué es lo que necesitamos. Gente preparada, Griselda Aparicio, reportando sintonía, efectivamente, Donald Sáez desde Madrid, un saludo para él, siempre está pendiente de este programa, igual que Marvin Pineda. Mayra Castillo dice saludos cordiales
siempre formando conciencia de nuestra cultura. Muchas gracias, Mayra. También a Zoraida Ispurúa, Doris Beatriz Soriano Córdoba, Edgar Iván Vázquez, Amarilisa Maniego, Roberto Carlos Martínez Castillero. Eh, a ver, bueno, ya hemos indicado a Lourdes Mayerlin Chavarría, Ramón Guillermo Torres, Juan Miguel Moreno Cedeño, Lourdes Mayerlin Chavarría Alain, Ricardo de Pacheco, al profesor, nuestro saludo respetuoso para él, Edgar Rojas Villalaz, Edgar Iván Vázquez nos escribe y dice, ¿usted cree que, por poner un ejemplo, el Instituto Coronel Segundo Villarreal tienen un gran porcentaje de sus profesores jubilados que ganan ya 2 salarios y no les importa si el estudiante aprende o no? Hay docentes que están jubilados y solo van es a cobrar. ¿Qué podemos decir de eso? Vamos a comentar. Yo soy de los que creo en la inteligencia y que hay que premiar la inteligencia. No interesa que cuántos años tenga esa inteligencia. Este país no se puede dar el lujo de tirar al tinaco la inteligencia, venga de joven o venga de adulto. Eso es muy importante. Ricardo Moreno, José Pablo Solís Escalante. Vamos a continuar porque el tema de hoy es la educación, docencia y realidad peninsular. Estamos hablando de lo que pasa en la península de Azuero, en las provincias de Herrera y Los Santos. Este asunto de el empoderamiento necesario, de que la población tiene que empoderarse, tiene que asumir su papel para transformar el sistema educativo, no dejarle solamente esto al maestro, al profesor, o como querramos llamarle, porque para mí todos son maestros, ¿no? Es importante que nosotros hablemos porque hay unos macro desafíos en educación en la península, unos temas que tienen que atenderse, como el tema del cambio social y cultural que estamos hablando, porque todo lo que estamos indicando es el problema del cambio social y cultural, de a dónde va la península, de qué vamos a hacer con nuestra gente, qué vamos a hacer con los jóvenes, qué vamos a hacer con la gente de la tercera edad, qué vamos a hacer con los jubilados, ¿no? Aquí no es un asunto de ponernos a pelear unos con otros o buscar espacios para alguien o alguien. El asunto es de modelo de desarrollo. Y en ese modelo, esa comprensión de ese modelo de desarrollo regional y nacional, es el meollo del asunto del tema de hoy. La comprensión de ese fenómeno que está repercutiendo tan grandemente. ¿Cuál es la filosofía que inspira al docente, al sistema educativo? La relación, por ejemplo, entre el humanismo, porque ¿para qué estudia uno? ¿Para ganar un buen salario? Sí, para ganar un buen salario, no cabe la menor duda. ¿Ah? ¿O uno estudia para acumular conocimiento? Tampoco. Eh, el conocimiento es para divulgarse, porque la ciencia tiene que convertirse en tecnología, porque el conocimiento aplicado es lo que es la tecnología. Y nosotros tenemos que tener una filosofía sobre la educación. ¿Cuál es el perfil del hombre del futuro? Si usted pregunta cuál es el perfil del hombre del futuro, no lo sabemos aquí en la península. ¿Cómo va a ser el santeño, herrerano, la suerense, como usted quiera llamarle, dentro de 20 años? No tenemos idea de cómo va a ser ese hombre. Y las sociedades serias investigan, establecen perfiles, porque la educación es para eso. La educación no es una invención. La educación está íntimamente ligada a la realidad social, económica y política. Vienen los procesos eleccionarios en Panamá. ¿Qué va a decir un docente de la península?
que sabe de lo que ha sido la historia de los grupos políticos de la zona. No para adoctrinar a los estudiantes, sino para indicarle camino. Aquí pasó esto, esto y esto. Mire usted y fórmese un criterio, eh, porque eso es importante dentro del sistema educativo. Entonces, filosofía, humanismo, ciencia, ambiente y tecnología. La tecnología que tanto la estamos necesitando nosotros aquí en esta zona. Aquí en la península hay un ejemplo hermosísimo de lo que fue un hombre conceso, de lo que fue un hombre con una visión extraordinaria de la educación y de su rol. Cuando construyeron la cárcel de Divisa a finales de los años 40, hubo un hombre de esta zona que se levantó y dijo que la península no necesitaba cárceles, sino escuelas. Y gracias a ese hombre peceense, la cárcel de Divisa se transformó en el colegio que usted está viendo en Divisa, el de artes mecánicas. Eso es un diseño y eso es una cárcel estructuralmente hablando. Pero lo decía José Daniel Crespo, un azuerense brillante. Nuestra gente no necesita cárceles, sino escuelas. Tenía toda la razón del mundo. Y comenzamos bien, ¿verdad? Yo creo que esos macro desafíos implican que el docente tiene que romper algunos esquemas tradicionales. Tiene que alejarse del ronroneo de las clases. Tiene que vivir sus clases. Tiene que transmitir. Eso que llaman ahora la metodología activa, que yo no en lo personal prefiero una cátedra como corresponde, magistral de peso a otras cosas. Porque los grandes hombres de la historia de la humanidad leyeron, se fajaron con los libros, estuvieron allí. No solamente se contentaban con decir que lo que pasa es que tenemos que darle participación al estudiante. Estoy de acuerdo. Pero usted es responsable también de la educación. Usted es un pilar importante como docente. Sí, que los muchachos investiguen todo lo que quieran, que hagan sus exposiciones, ocasionalmente, pero a usted le corresponde luego de la exposición agarrar el tema y desarrollarlo y decir a usted estuvo muy bien, pero usted, eh, en lo que usted planteó, podemos añadir esto, esto. Así sí funciona el asunto. ¿Ah? No simplemente como un prerequisito para una nota y para que alguien lea al frente del aula de clases. Yo creo que eso es importante. Hay que romper esos paradigmas y nosotros los docentes tenemos que comenzar a cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? Y hay gente muy buena aquí en la península, yo no estoy negando eso, pero necesitamos una visión distinta, un compromiso diferente. El desafío de los medios de comunicación de masas. ¿Cómo hacemos? En vez de pelear con los medios, también uno puede sumarse a transformar esos medios, a hacer cosas de tecnología moderna que se pueden hacer hoy día y que tenemos que tener la entereza para hacerla. ¿Eh? Eh, y si podemos estar en las redes sociales, hombre, estemos en las redes sociales. Escribamos cosas que valgan la pena como docentes. No vivamos solamente de chatear, que a propósito ya se puede decir, el verbo está reconocido,
por la Real Academia Española de la Lengua. Eh, porque el país no puede esperar a que nosotros cambiemos. Eh, Algunas cosas tienen que modificarse y es urgente que así sea. Entonces hay todos unos macro desafíos importantes. ¿Qué hacer para que la orientación de los jóvenes, las escuelas estén orientadas a resolver problemas? Para que las escuelas estén orientadas a que los muchachos cuando regresan eh, puedan quedarse en la zona, puedan transformar el agro, puedan ser mejores comerciantes, puedan ser mejores educadores. Es un desafío importante que no solamente del docente, obviamente. Este país, si no transforma el sistema educativo, va para los sitios eh, más abajo de la escala educativa. Las participaciones en los concursos PISA y demás está demostrando que tenemos serios problemas. En el ranking, las universidades nuestras, en su gran mayoría, están muy mal paradas, comparadas con otras. ¿A que podemos quejarnos? Yo creo que a veces somos demasiado quejumbrosos. Y lo que este país necesita es transformar las cosas, meter el hombro, apoyar, no quedarse a la vera del camino, llorando Panamá la vieja. Pobrecito yo que no tengo quien me quiera. Y nos contentamos con eso. Eh, eh, Agarre muchos temas en Azuero y va a ver que esta península necesita urgentemente transformaciones. Eh, bueno, hay que crear un hombre nuevo entre todos, un hombre más comprometido con su tierra, más orgulloso de sí mismo. Eso hay que hacerlo y eso no puede esperar. Eh, Hay que superar la cultura de la modorra, de la pereza ancestral. Hay algo de esta época que a mí me parece que es un indicador de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, un eterno sueño, un deseo como de pasarse durmiendo el día. Eso es un indicador importante de la crisis que estamos viviendo. No solamente es cansancio físico, eso nos está indicando que no estamos formando bien. Hay demasiadas cosas que hacer en este mundo y tenemos que ir formando un hombre en ese sentido. Un hombre, un joven que vive entre la changa y la hamburguesa, entre lo tradicional y lo moderno. Un muchacho que es inteligente, que no es malo, pero que crece en un ambiente que debe darle mayores facilidades, que debe reorientarlo mejor en términos de sus capacidades intelectuales, que debe tener prioridad en la vida. Y eso no es precisamente lo que vemos a diario. Siento que este tema da para rato y tenemos que asumir, la tarea es asumir el desafío tecnológico, porque no podemos vivir con una moneda china en divisa. Vamos a cambiar de todas maneras. Y la manera más inteligente es comprender lo que está pasando. Agarrar nuestra tecnología agropecuaria en las aulas de clase, donde usted quiera, y utilizarla a favor de nosotros, para nuestro desarrollo. Eh, pero para eso el docente tiene que salir de su escuelita, tiene que salir de su campus universitario. Yo trabajo en la universidad
pero yo no me engaño. La universidad tiene que salir del cascarón en que está. En el caso de Herrera y Los Santos, universidades estatales, los llamados centros universitarios, ya es hora que asuman su papel en investigación y en muchas otras cosas. Eh, ya es hora incluso de ir pensando en la creación de una universidad autónoma a favor de nuestra gente, con una visión nacional, regional, nacional y mundial. Eh, es urgente ir pensando estas cosas. Y las cosas hay que hacerlas, decía un sacerdote que yo apreciaba mucho, sigo apreciando, aunque ya falleció el año pasado, el padre Domingo Moreno. Tenía un lema: la cosa hay que hacerlo contigo o sin tigo. Y eso se aplica a la educación. La educación nueva, las transformaciones van a venir ante el docente, con él o sin él. Y si no cambia, si no se modifica, van a venir de otros lados y lo van a desplazar, porque se está imponiendo en el planeta, no es solamente un paradigma de aquí, se está imponiendo en el planeta en muchas otras cosas, se están rompiendo los límites de los estados-naciones. El hombre del futuro ya piensa más en que es un habitante del planeta Tierra. Pero mientras llega eso, hay que ir construyendo lo que tenemos. Mientras llega eso, la educación, porque siempre habrá un ser humano que tendrá su tierra en el cogollo de su corazón, como decía don Miguel de Unamuno. Siempre lo habrá. Y el hombre de esta península siempre ha valorado su tierra. Siempre la ha valorado. Tiene ese sentimiento de pertenencia. Menos que el hombre de hace unos 30 años atrás o 40 años atrás, pero lo sigue teniendo. Hasta los jóvenes que andan buscando muchas veces en otras cosas eh, lo que su sociedad y su cultura no le ofrece. Ese es el desafío que tenemos para esta época. Esa es la realidad social, económica, y no he entrado al asunto político, partidista. Eh, porque los políticos del área también tienen que entender que ellos son responsables de la educación, que tienen que apoyar sus municipios, que tienen que planificar, que formar parte de la planificación del desarrollo, porque el asunto no es ganar y ir a la asamblea a ganar e ir al municipio a ver qué se va a hacer. El asunto es comprender esta zona. El asunto es apoyar el sistema educativo sin estar pensando en los votos. Eso hay que hacerlo y resulta decisivo para el futuro nuestro. ¿Quiénes van a ser nuestros representantes políticos? Son desafíos, son retos. Y el educador está en el centro de ese torbellino. Si el educador no entiende su entorno, entonces sucede lo que está pasando. Acontece lo que está sucediendo. Y tenemos educadores muy buenos en el área. Y no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Que hacen aportes importantes. Hay que renovar la educación en la península por nuestra propia supervivencia como grupo humano, por respeto, por derechos humanos, por ética, por moral, por, por la razón que usted quiera, hasta para ganar mejores salarios, que no es un pecado. Pero eso también hay que ganárselo.
El educador tiene que enseñar que el hombre es un ser político, pero el educador no puede ser un politiquero. Eso tiene que quedar claro. Puede tener la tendencia ideológica que se le antoje y puede formar parte del partido político que él quiera, pero es un inmoral si usa el aula de clase para adoctrinar a muchachos que no están claros en esas cosas. Su papel es abrir caminos. Su papel es que el muchacho entienda su región, su país, entienda su planeta, entienda su papel en el mundo. Ese es el punto de la educación que nosotros necesitamos, que necesita esta península. Tengo por aquí, bueno, agradezco a Rujama Muñoz que nos sigue también, a ver si podemos indicar a alguna gente que nos sigue en nuestro programa del tema de hoy. Iliana Maritza Espino Hernández, María del Pilar de Urriola, Damaris Herrera. Saludos, dice Rujama Muñoz. Está el caso de Denis Gutiérrez, Tatiana Lombardo. Responsabilidad del sistema educativo, nos estamos quedando, dice Rujama Muñoz. Ya nos quedamos. Si no hacemos algo, si no hacemos que nuestros muchachos manejen mejor su idioma, aprendan inglés, francés, alemán, mandarín, que sean ciudadanos también del mundo. Ese es el desafío que hay, ¿no? Y que está pendiente. Edgardo Alberto Quintero, Margarita Tello de Cerrut, Mireya Pérez, María del Pilar de Urriola Batista, no se escribe. Amigos, el tema de hoy ha sido educación y docencia y realidad peninsular. Siempre, todos los lunes, la cita es aquí, cuando el reloj marque 9:30 de la noche. Estaremos a través de este canal desarrollando un tema que tiene que ver con esta península. Muchas gracias por estar aquí a esta hora.